hermanos, estamos presentes aquí para escuchar este tercer ciclo de conferencia del Beato Carlos Manuel y el Misterio Pascual, ¿verdad? Preparándonos para la Pascua que vamos a celebrar, ¿verdad? Dentro de 3 semanitas. Y el tema que vamos a escuchar hoy es el Beato Carlos Manuel, el Misterio Pascual vivido en la liturgia, ¿verdad? Y eso es, vamos a escuchar con mucho agrado al Padre José Gabriel Corazón. Bienvenido. Un aplauso para él. Ánimo. Bien, comencemos invocando un poquito al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu eterno consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, la semana pasada nos quedábamos un poco, o habíamos visto un poco, cómo ese misterio pascual vive de cierta manera en cada uno de nosotros. Y cómo nosotros a través de ese misterio pascual, y especialmente a través del sacramento del bautismo, adquiríamos un ADN crístico, decíamos, ¿no? Cristo mismo viviendo en nosotros, Cristo mismo estando en nosotros. Y de esa forma nos hacíamos también nosotros partícipes de ese misterio pascual. Participábamos verdaderamente de ese misterio pascual. Ciertamente, pues el bautismo nos hace partícipes de la vida de Cristo, pero ahí no se queda todo. Sino que podríamos entonces también preguntarnos cómo nosotros vamos actualizando nuestro bautismo en el día a día. Cómo esa gracia que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, como ese ADN crístico que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, esa vida nueva a la gracia y esa vivencia del misterio pascual, de cierta forma en nosotros se va actualizando. Si lo comparamos, hacemos una analogía con la vida biológica, sería como nosotros nutrimos nuestra vida biológica, ¿no? ¿Verdad? Nacemos, pero no basta con nacer, si no nos alimentamos, si no en el desarrollo, ¿no? Crecemos, etcétera, morimos. De la misma forma pasa en la vida espiritual. Nosotros el día de nuestro bautismo recibimos la vida crística, recibimos la vida de Cristo, recibimos ese nuevo ADN, pero ese ADN, esa nueva vida, esa nueva biología cristiana que nosotros tenemos desde el día de nuestro bautismo, tenemos que nutrirla, tiene que actualizarse, tiene que volverse a ser presente. Y la contestación es a través de la Sagrada Liturgia. Decía nuestro Beato, si hemos de ser una cosa con Cristo, tiene que haber medios efectivos por los cuales se realice esa unión maravillosa y única. Esos medios se nos ofrecen en la Sagrada Liturgia. Es decir, nosotros, el Señor ciertamente nos pide que seamos uno con Él. El Señor nos pide que vivamos y revivemos nuestra vida crística, pero también nos da los medios. Y esos medios son los sacramentos, esos medios es la liturgia. La liturgia, por tanto, es el lugar por excelencia donde nosotros vivimos nuestro ser cristiano. La vida divina en la cual participa el cristiano la obtiene en la celebración de los sacramentos. La liturgia es ese espacio por excelencia donde nos transformamos en otros Cristos, haciendo que Cristo viva en nosotros. Puede afirmarse que la liturgia hace vivir el tiempo del cristiano entre esa tensión que se da entre pasado y futuro, porque en el presente de la liturgia se hace conmemoración de un evento histórico pasado a la vez que se mira al futuro. La liturgia que hace presente el misterio pascual de Cristo extiende
la mirada a la redención plena del hombre, en el futuro viviéndola por la fe en el presente. Este misterio, si se vive en profundidad y conscientemente, decía Carlos, transforma completamente a los que en él participan. Por tanto, la misa, la celebración de la liturgia, especialmente la Sagrada Eucaristía, es, podríamos decir, la Pascua de Cristo que se hace en nuestra Pascua. Eso es lo que nosotros celebramos en la Eucaristía. La Pascua de Cristo que se hace nuestra Pascua. Y cuando nosotros comprendemos la misa, la Eucaristía, desde este significado pascual, podemos llegar a la síntesis de que la Eucaristía es sacrificio y celebración. No sé si habrán escuchado esto, pero luego de la reforma litúrgica, algunos teólogos se han ido como a los extremos. Es decir, se ha subrayado demasiado un aspecto de la Eucaristía o de la misa, cuando la misa tiene estos dos aspectos. Es decir, por un lado es celebración, por un lado es fiesta, podríamos decirlo, pero tiene un aspecto sacrificial, también es sacrificio. Porque en la misa se vuelve a ser presente el sacrificio de Cristo en la cruz, por lo tanto esa es la parte sacrificial de la misa, pero también es una parte celebrativa, porque se hace presente el sacrificio de Cristo, pero también se hace presente la Pascua del Señor, que el Señor resucitado se hace presente en medio de la comunidad, se hace presente en medio de la asamblea. Si nosotros quitamos uno de los dos aspectos, como que se pierde un poco el norte. Entonces, o se enfatiza demasiado en el sacrificio y se desliga de la resurrección, o se enfatiza demasiado la celebración y se desliga de la cruz. Entonces, pues para poder resucitar tenemos que haber pasado por la cruz. No podemos resucitar si antes no pasamos por la cruz. Decía Boyer, un autor de teología litúrgica, lo siguiente: he aquí el significado de la Pascua. Nos indica que el cristiano en la Iglesia tiene que morir con Cristo a fin de resucitar con Él. Y no solo lo indica del modo en que se pudiera señalar con el dedo algo fuera del alcance de uno, sino que efectúa la misma cosa señalada. La Pascua es Cristo, que una vez murió y resucitó de entre los muertos, haciéndonos morir en su muerte y resucitándonos a su vida. Así la Pascua no es una mera conmemoración, es la cruz y el sepulcro vacío hechos realidad actual. Pero ya no es la cabeza la que ha de extenderse sobre la cruz con el fin de resucitar del sepulcro. Es su cuerpo, la Iglesia, y de este cuerpo somos nosotros los miembros. Es decir, la Eucaristía hace que en nosotros, la misa, la Pascua, hace que en nosotros se dé lo mismo que se dio en Cristo unidos a la cabeza, ¿no? Esa imagen de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, que en la cabeza es Cristo, ¿no? Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Digámoslo así, en el hecho histórico fue solamente la cabeza, o fue la cabeza quien murió y resucitó. Pero en el hecho eucarístico, litúrgico, que se va renovando y en el cual nosotros tomamos parte, porque somos también parte de la cabeza, somos también parte del cuerpo de la Iglesia, somos todos juntos quienes morimos con Cristo, quienes somos crucificados con Cristo y a la misma vez quienes resucitamos con Él. Todos entonces podemos llegar a la perfección, porque Cristo muerto y resucitado vive entre nosotros y en nosotros para así llegar a una plenitud de la vida. De aquí entonces podemos entender cuando se habla de la imitación de Cristo, ¿no? Que nosotros los cristianos tenemos que imitar a Cristo.
¿qué significa eso de imitar a Cristo, no? Nosotros hablamos de imitación, podríamos decir que hablamos de seguimiento, no de calcar. Es decir, no es que ahora tenemos que salir por ahí, ir predicando y dejar que nos cojan y nos azoten y nos crucifiquen para ver si resucitamos. No es una imitación de calcar, sino una imitación de seguir, de seguimiento, de seguir los mismos sentimientos de Cristo, de injertarnos en Cristo. Este mismo autor decía, todo el asunto es un misterio, que significa que nosotros hemos de injertarnos en Él, de tal modo que la misma vida que había en Él y que Él vino a darnos pueda desarrollarse en nosotros igual que en Él, y producir en nosotros los frutos de santidad y amor que produjo en Él. Es decir, cuando nosotros hablamos de la imitación de Cristo, fíjense, la vida espiritual no es tanto en nosotros hacer, sino es mucho más en nosotros dejarnos hacer. Ciertamente hay un hacer de parte nuestra, que es correspondencia a la gracia, pero ante todo es un dejarnos hacer. Cuando nosotros hablamos de la imitación de Cristo, podríamos decir que es un dejarnos injertar en la vida de Cristo. Y de esa forma, dejándonos injertar en la vida de Cristo, metiéndonos en la vida de Cristo, nosotros hacer propios nuestros los sentimientos de Cristo, las virtudes de Cristo, la forma de pensar de Cristo, la forma de actuar de Cristo, la forma de salvar de Cristo, la forma de amar de Cristo, la forma de donarse en Cristo. Luego, esa participación en ese misterio pascual, esa participación también en la misma vida de Cristo, se realiza en nosotros a través del culto cristiano, a través de la Eucaristía. Una continua celebración de la Pascua. Eso es el culto cristiano, ¿no? Una continua celebración de la Pascua. El Señor naciendo y poniéndose diariamente, deja su estela, una serie ininterrumpida de Eucaristía. Cada misa que se celebra prolonga la Pascua. Aquí entonces está el culto cristiano, la importancia del culto cristiano. No es un culto vacío, no debería ser un culto vacío, porque el culto cristiano, la liturgia, a través de los ritos, lo que queremos hacer es prolongar. Lo que hace es que se prolonga la Pascua, se prolonga ese misterio pascual. Y cuando nosotros queremos prolongar el misterio pascual, lo hacemos no solamente en la forma sacramental ritual, porque fíjense, la misa termina siempre con una despedida que no es simplemente, bueno, ya terminamos, se pueden ir, sino que es una despedida que implica una misión. Es decir, nosotros venimos a la Eucaristía, pero la Eucaristía tiene que hacer de nosotros misioneros, tiene que hacernos. La catequesis del Papa hoy decía apóstoles, no todos somos apóstoles, todos somos enviados a evangelizar. Si la Eucaristía no hace eso en nosotros, significa que hay una ruptura entre el culto, entre el misterio que estamos viviendo y la vida. No hay entonces una coherencia. Y podríamos entonces decir que la incoherencia eucarística es incoherencia eclesial y por tanto incoherencia cristiana. Un autor, un teólogo famoso, un poquito antes del concilio y luego del concilio, Henri de Lubac, decía que la Iglesia hace la Eucaristía, pero también la Eucaristía hace la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía en cuanto como Iglesia se celebra el sacramento y se hace presente en el sacramento Jesucristo. Pero a la misma vez es la Eucaristía que hace la Iglesia, porque sin la Eucaristía la Iglesia no podría ser. La Iglesia no podría encontrar, podemos decir, ese motor que la impulse. Y por tanto una incoherencia eucarística, es decir, lo que celebro no lo vivo, es a la misma vez una incoherencia eclesial, porque significa que entonces lo que la Iglesia está celebrando no lo está viviendo. Y si es una incoherencia eclesial, es una incoherencia cristiana, porque la Iglesia no es una cosa que está en el aire o una cosa etérea. La Iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, si hay una incoherencia eclesial, significa que hay una incoherencia en nosotros como cristianos.
Ahora bien, si nosotros decimos que en cada Eucaristía se vuelve a hacer presente el misterio pascual, podría surgir otra pregunta, y es, entonces, ¿para qué todos los años tenemos un tiempo litúrgico de Pascua? Si en cada Eucaristía el misterio pascual se hace presente, ¿para qué entonces la Iglesia me pone a celebrar la Cuaresma, la Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Vigilia Pascual, Pascua, el tiempo pascual que son 50 días, Pentecostés? ¿Para qué? ¿Por qué entonces tienen que existir un tiempo litúrgico si todos los días estamos celebrando lo mismo? La respuesta la da también este autor que se llama Boyer. Dice, en este tiempo, hablando del tiempo litúrgico de Pascua, junto con su inmutable cabeza, el cuerpo místico, siempre renovado, participa de la última cena, es extendido sobre la cruz y desciende al sepulcro para resucitar al tercer día. Es decir, el tiempo litúrgico nos ayuda a nosotros cristianos a adentrarnos en el misterio que cotidianamente celebramos, participando más atentamente de aquello que se celebra. ¿No? Los tiempos litúrgicos, como nosotros queremos siempre abarcarlo todo, los tiempos litúrgicos un poco nos ayudan a que nos concentremos durante este tiempo en esta cosa en específico, que es parte del misterio de la redención, que tenemos que profundizar en el misterio de la redención. Porque si nosotros siempre, por ejemplo, estuviésemos pensando en la Pascua, o si nosotros siempre estuviésemos pensando en la Encarnación, nos vamos a quedar un poco cojos. O pensando en el tiempo ordinario, que sería un poco la vida pública de Jesús, ¿no? Nos vamos a quedar un poco cojos. Entonces la Iglesia, ¿qué hace? Como buena maestra que es, nos dice, bueno, ahora durante este tiempito, concéntrate en este misterio que es importante para tu salvación, que fue importante para la salvación, que fue importante para la redención. Concéntrate ahí, penetra ahí, profundiza ahí. Mira a ver qué cosas a lo mejor que el año pasado no te diste cuenta, que este año a lo mejor te estás dando cuenta, a través de los evangelios, a través de las lecturas, a través de las oraciones, ¿no? Concéntrate. Ahora, intenta concentrarte aquí. Ya después te concentras en esta otra cosita, ¿no? Y de esa forma podemos profundizar mejor nuestra vida cristiana. Podemos profundizar mejor el misterio de la redención. Podemos profundizar mejor lo que celebramos todos los días. Ahora bien, otra tentación que puede pasar por ahí es que la centralidad del resucitado la podamos reducir a una cosa simplemente teórica. Es decir, sí, Cristo resucitó, qué bonito. O simplemente decir en el credo, creo en la resurrección de los muertos, creo que resucitó al tercer día, y se fue. La resurrección quedó en algo teórico, en un dogma, pero no en una vivencia. Nosotros tenemos que aprender también a vivir los dogmas, a vivir nuestra fe. Y por eso también la liturgia pues, nos ayuda a adentrarnos en esto. Esto significa que si la resurrección es el centro de nuestra fe, el criterio de discernimiento de nosotros debería ser siempre la resurrección. El criterio por el cual nosotros nos dejemos llevar debería ser siempre, digámoslo así, la ley de la resurrección. Y eso nos debería ayudar en nuestro discernimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como meta la resurrección, como ley, como horizonte, que al final el resucitado es el que vence la muerte, significa que eso nos puede ayudar, o nos debe de ayudar, a tomar las decisiones. ¿Por qué? Pues yo digo que como meta es la resurrección, y para llegar a la resurrección el Señor tuvo que optar por obedecer la voluntad del Padre,
que el Señor tuvo que optar por no dejarse llevar simplemente por lo más fácil, sino que optó por la cruz para llegar a la resurrección, significa que en nuestras decisiones cotidianas, cuando nosotros discernimos, no vamos a optar por lo más fácil, o no deberíamos de optar por lo más fácil, sino que deberíamos de optar por lo que siempre nos lleve a la resurrección, por lo que siempre nos lleve a la vida, por lo que siempre nos lleve a participar más plenamente de esa redención. Y por tanto no tener miedo a las cruces diarias. Por tanto, y aquí termino esta primera parte, ¿no? Si nosotros vivimos de la Eucaristía, si en nosotros se va haciendo presente esa redención que dijimos que empezamos con nuestro bautismo, se va haciendo presente, se va actualizando cada día en la Eucaristía, podríamos de cierta forma, esa frase que les decía, ¿no? A la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia, podríamos decir también, en otras palabras, que la Eucaristía hace al cristiano. No hay cristiano sin Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, la liturgia, hablo de la Eucaristía, pero de cierta forma en todos los sacramentos, toda la liturgia, ¿no? Lo que va haciendo es que va alimentando nuestra vida cristiana, va alimentando eso que somos. Y nosotros nos deberíamos convertir en cristianos eucarísticos. Eucaristía significa acción de gracias. Por tanto, deberíamos de convertirnos en cristianos que dan gracias a Dios con toda su vida. Porque aquí viene, que les decía, ¿no?, esa dimensión sacrificial y celebrativa. Es decir, nuestra vida debe ser siempre una continua celebración, porque el Señor habita en nosotros, porque el Señor está en nosotros, porque el Señor nos ha dado su gracia, porque el Señor nos ha redimido. Pero a la vez, si nosotros somos cristianos eucarísticos y nos hacemos de la Eucaristía, tiene que estar el aspecto sacrificial. Porque la Eucaristía, la mayor acción de gracias que nosotros damos, es el sacrificio del Hijo al Padre, es la oblación del Hijo al Padre. Por tanto, si nosotros verdaderamente queremos vivir una vida eucarística, significa que también se supone que en nosotros se dé esa dimensión sacrificial, es decir, entregarnos a los demás, darnos a los demás, volvernos, como hizo Jesucristo también, alimento para los demás. Y eso cuesta, y eso duele. Por tanto, tienen que haber esos dos aspectos siempre en nuestra vida, ¿no? Si nosotros somos cristianos eucarísticos, existe la parte del sacrificio, pero también existe la parte de la celebración, porque sabemos que a través de ese sacrificio llegamos al reino. A través de ese sacrificio, de cierta forma, de ese donarnos y entregarnos a los demás, que duele, pues alcanzamos la meta de la resurrección. Y de cierta forma nos vamos haciendo uno con Cristo. La Eucaristía se supone que hace eso en nosotros, debería hacer eso en nosotros. Ayudarnos a donarnos más a los demás, porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, donarse por nosotros. Y se continúa dándose a nosotros. De lo contrario, pues nos pasaría como al pueblo de Israel, ¿no? Los profetas, la mayoría de los profetas, ¿cuál era ahora en Cuaresma se lee mucho, ¿no?, los profetas? ¿Cuál era la queja mayor de los profetas con el pueblo de Israel? Que el culto que daban era un culto vacío. Porque simplemente se habían quedado en el cumplir exteriormente el culto. Pero lo que pasaba dentro, lo que se supone que pasara en su corazón, pues estaba ahí como que medio flojo, ¿no? Ayer la primera lectura, que era esa oración de los 3 jóvenes en el horno, ¿no?, que decía sería: acepta nuestro corazón contrito y humillado. Ahora no tenemos templo, no tenemos donde darte sacrificio, no tenemos absolutamente nada donde hacer las cosas. Acepta nuestro corazón contrito y humillado. En el fondo, ¿qué significa eso, no?
que si ciertamente es importante a lo mejor el templo, o era importante el templo, que si ciertamente era importante los sacrificios, si el corazón no era lo que se ofrecía, de nada valía. De cierta forma es lo mismo para nosotros, ¿no? La Eucaristía de por sí mismo es el mayor sacrificio, es la mayor ofrenda, la mayor acción de gracias que nosotros podemos dar. Pero si la Eucaristía no hace nada en nosotros, si la Eucaristía no nos transforma, si nosotros nos dejamos hacer Eucaristía por el Señor, de cierta forma nos quedamos vacíos. Y entonces falta un poco ahí a la evangelización, falta un poco ahí a que se haga verdaderamente la Iglesia, porque no estamos dejando que la Eucaristía nos haga. Estamos haciendo la Eucaristía, pero no estamos dejando que la Eucaristía nos haga a nosotros. Entonces tiene que haber esas dos ramas, ¿no? Ahora bien, quisiera, un poco, como saben, nuestro beato, hablando de la liturgia, tenía un especial amor a la vigilia pascual. Y ya que pues, la resurrección era la meta, es la meta de todos nosotros los cristianos. Y de cierta forma la Iglesia nos ayuda, quiere que nos concentremos en vivir esa meta el día de Pascua, el día de la vigilia. Y el beato hace un escrito que se llama "No echemos a perder la vigilia pascual". Ese era el tema de su escrito. Y aquí nuestro beato un poco quiere hacer refrescarle a las personas y también al clero, que se le había un poquito olvidado, una reforma que hizo Pío XII. Es decir, las celebraciones de la Semana Santa, antes de la reforma litúrgica, fruto del Concilio Vaticano II, habían vivido otras reformas. La última reforma fue la de Pío XII. Juan XXIII creo que hizo algún cambio, pero solamente, no me acuerdo ahora. Pero la gran reforma que se hizo en la Semana Santa fue la de Pío XII. Y como que a algunos como que no les llegó la cartita, o se les había olvidado un poquito la cosita, ¿no? En primer lugar, la reforma de Pío XII ayudó, de cierta forma, a que se recuperara, sobre todo en la vigilia pascual, un principio importante, que es lex orandi, lex credendi. Eso significa que la ley de lo que se ora es la ley de lo que se cree. Porque antes, sobre todo en la vigilia, no se celebraba por la noche, se celebraba por la mañana. Y eso hizo, es decir, la lex orandi, hizo que se malinterpretara cuándo era que el Señor resucitaba. Entonces, fíjense que de Sábado Santo empezaron a llamarlo Sábado de Gloria. ¿Por qué? Porque la vigilia se celebraba a las 10 de la mañana. El sábado, a las 10 de la mañana. Entonces, Pío XII le dice, esto no es vigilia. Si es vigilia hay que hacerla por la noche. Porque vigilia significa eso, vigilar en horas que normalmente estamos durmiendo. A las 10 de la mañana nadie está durmiendo. Entonces, Pío XII dice, no, hay que volver a poner la vigilia en la hora que es. Además de que, fíjense, hay otro también principio benedictino, ¿no? Que dice que aquello que nosotros decimos con la voz concuerde con lo que creemos, ¿no? Y entonces pues como que era como una cosa extraña, ¿no? Porque tú dices, bueno, a nosotros nos pasó con la pandemia, ¿no? La bendición del fuego, luz de Cristo, la luz que disipa las tinieblas, pero está un sol a las 10 de la mañana, como que aquí hay algo que no va, que tiniebla, pues no está brillado, ¿verdad? Esas cosas hacen que no podamos entrar bien en la liturgia, ¿no? Porque la liturgia está llena de signos, pero si los signos pierden el significado o no se hacen bien los signos, no nos hablan, ¿no? Entonces,
Fíjense lo que escribía el beato Carlos Manuel. Los fieles aprenden más con lo que se hace y con lo que ven hacer que con lo que se les dice. Si luego no se actúa de ese modo, sino de modo diferente o contrario. Hasta ahora muchísimos fieles católicos creían y afirmaban de modo categórico que Cristo resucitó a las 10 de la mañana del sábado de gloria. Esta creencia popular muy arraigada y que cuesta casi hasta lo imposible convencerle que es errónea, se debe a que hasta ahora habían visto que la misa de resurrección se celebraba por la mañana y se repicaba la gloria cerca de las 10 de la mañana. Véase el cantar popular español tan conocido por nuestro pueblo puertorriqueño. Jueves Santo murió Cristo, Viernes Santo fue su santo entierro, sábado resucitó, domingo subió a los cielos. El cantar popular expresa lo que el pueblo siente y cree. Esto es lo que cree el pueblo santo de Dios con respecto del día de la resurrección. Y eso uno como que de momento podría como que pasar desapercibido, ¿no? Y uno decir, bueno, pues está bien, eso que... Pero si el Señor resucitó sábado, si la mentalidad popular se mete que el Señor resucitó sábado, ¿para qué celebramos el domingo? Si resucitó sábado, lo que tenemos que celebrar es el sábado, lo que tenemos que celebrar es el sábado, no es el domingo. Por tanto, ven como una cosita tonta puede ir, de cierta forma, calando en la mentalidad de las personas. Por tanto, los primeros cristianos decían que sin el domingo no se podía, sine domenico non possumus. Como que los primeros cristianos no podían sin el domingo si el Señor resucitó sábado. ¿Para qué iban domingo a celebrar si tenían que ir sábado? No. De esa forma se cae entonces en un cierto estilo de ritualismo, ¿no? Porque nuestra mente no concuerda con nuestra voz. Lo que hacemos no concuerda con lo que pensamos. Lo que hacemos no concuerda con lo que se nos dice. Y de cierta forma entonces se cae en una insinceridad de la celebración litúrgica y se vive una incoherencia interna, ¿no? De cierta forma entonces el misterio que debemos de celebrar se mata y se cae entonces en un simple ritualismo o en una osificación del culto. Por eso para Carlos Manuel esto fue uno de los puntos fundamentales en ese escrito de no echemos a perder la vigilia pascual, ¿no? Que se recuperara la hora de la vigilia. Porque mataba el misterio que se celebraba. Esto ciertamente no es que sea un puro amor a los ritos, sino que es cuando nosotros vivimos los ritos, cuando nosotros entendemos los ritos, entonces experimentamos de forma vital esa experiencia de Dios, esa resurrección de Dios, ¿no? Experimentamos un poco lo que se pasó. Por eso decía nuestro beato que la vigilia pascual nos invita a ser vigilantes para descubrir al resucitado en nuestras vidas e invita al gozo de encontrarlo. Y decía, la vigilia pascual es una vigilia, y lo ponía con letra mayúscula, en su sentido original y primario, noche de vela y celebración de la festividad principal de la Pascua. El énfasis está en la vela, en permanecer despiertos en horas ordinarias de sueño. Por tanto, un poco esto, de que en la medida de lo posible debemos de intentar ser coherentes en aquello que celebramos y aquello que decimos que creemos. Y otro punto que trae también nuestro beato, que es un poco importante, es que la centralidad de la Pascua o la vigilia pascual no solamente se debe de quedar en la celebración litúrgica en la iglesia,
sino que nosotros deberíamos de cierta forma tratar de alargar esa celebración también en nuestras casas, ¿no? Que verdaderamente, no sé si se acordarán cuando en la primera conferencia hablábamos de un poco de la vida del beato, decíamos que él prolongaba las celebraciones litúrgicas en su casa. Pues de cierta forma, sobre todo la Pascua, ¿no? Que nosotros tengamos alguna cosita para de cierta forma prolongar esa liturgia pascual, ¿no? Qué sé yo, llevar el agua bendita ese día, llevarla a la casa, a lo mejor aspejar un poco la casa, aspejarnos, bendecirnos nosotros con el agua bendita, a lo mejor llevar el pascualito y hacer un momento de oración durante toda la Pascua, en algún momento encendiendo nuevamente ese pascualito, ¿no? Cuestión de que la liturgia de la Pascua, la centralidad de la Pascua, la vivencia de la Pascua no se quede simplemente en la celebración de la vigilia pascual, que ciertamente es importante y todo eso, pero que de cierta forma también nosotros hagamos como unas pequeñas liturgias, si lo queremos ver así, en nuestras casas. De forma que también nos acordemos en nuestra casa que estamos en Pascua y que no nos acordemos solamente cuando venimos a la misa durante ese tiempo y vemos al cura vestido de blanco y el cirio pascual al lado del ambón, sino que también en nuestra casa como que nos acordemos que también estamos en Pascua, ¿no? Esa centralidad de la Pascua pues en la vida de nuestro beato. Bien, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Crisis. Un poco como que las dos partes fue ver un poquito cómo ese misterio pascual se va haciendo presente en la liturgia diaria, como aunque se hace presente en la liturgia diaria es importante también tener los tiempos litúrgicos, y luego un poquito de lo que decía nuestro beato sobre esa importancia de la vivencia de la vigilia pascual. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo claro, todo oscuro. Yo creo que esa parte final de que hablamos también en la primera charla es importante, ver cómo podríamos nosotros fomentar que las personas en sus casas, pues que se prolongara los misterios de la Cuaresma en sus casas, en sus hogares, ver de qué maneras lo podríamos hacer para la Pascua. Eso es una buena idea, o sea, para que lo vayan pensando ustedes como fieles, y quizás antes de la semana quinta, antes de la Pascua, o quizás la semana que viene, nos reunimos y vemos qué podíamos ayudar para fomentar. Yo tengo unas ideas sencillas, no son nada de complicadas, pero sí como para tener presente, que las personas tengan presentes en el tiempo en que están en sus hogares. Eso yo creo que es una cosa que tendríamos que reflexionar para crear un ambiente también de que el misterio pascual, que se celebra con una fuerza especial en la liturgia, se prolongue en nuestros hogares con esos pequeños signos y ¿verdad? Que nos ayuden a vivir el misterio pascual también en nuestros hogares. Mis abuelas, pues en la Semana Santa, pues ellos, toda la vianda que iban a cocinar y todo eso, pues todo eso lo pelaban y lo guardaban, porque ese era el momento en que Jesús estaba en el proceso del sacrificio, y entonces pues cuando llegaba el sábado de gloria, pues yo decía que hasta las 10 de la mañana era que se guardaba, y después cuando era el sábado de gloria, después todo el mundo se alegraba y hacía como una fiesta sobre la resurrección del Señor.
O sea, que eso era costumbre que se hacía siempre. Bien, pues sí, no hay nada más. Pero una cosita. De cierta manera, yo sé que a veces es un poco difícil, ¿no? Pero intentemos borrar el sábado de gloria de nuestra mente. En el sentido de que no es sábado de gloria, es sábado santo. ¿Okay? El domingo de resurrección. Aunque la vigilia normalmente nosotros la comenzamos sábado, ¿no? Pero sí, ¿no? Un poco lo que decía que también, ¿no? A las 10 de la mañana ya se podía hacer la fiesta, por eso mismo, porque la vigilia se celebraba por la mañana. Un poco de retomar, pienso yo que el poder retomar la vigilia en la noche, dentro de las distintas circunstancias pastorales, ¿no? En la parroquia cuando yo llegué, el primer año pregunté, ¿a qué hora hacen la vigilia pascual? A las 7 de la noche. Y yo dije, pues este año a las 8. Porque este año a las 8. Yo le decía, yo hasta las 8 transo, antes de las 8 no. Entonces, no, un poco, yo les decía, no, viendo mi situación de la comunidad pastoral, pues yo sé que yo no puedo hacer una vigilia a las 11 de la noche, aunque me gusta hacer la vigilia a las 11 de la noche, porque pues no va a ir la persona, por X o Y razón. Las misas diarias de mi parroquia son a las 5:30 de la tarde, y a las 6:15, cuando ya empieza a oscurecer, ya la gente está como que media, un poquito desesperada, ¿no? Por la realidad que vivimos, la mayoría de gente mayor, gente retirada, pues quieren estar en sus casas antes de que oscurezca, etcétera, etcétera. Pues yo hacer una vigilia a las 8 de la noche es casi decirle que es la medianoche la vigilia, ¿no? Pues eso no, pues, son cosas que ciertamente cada sacerdote, cada comunidad pastoral, pues tiene que discernir. Pero sí que sea en la noche, ¿no? Y que vigilemos de cierta forma, que se haga ese sacrificio de romper un poquito con el sueño, ¿no? De luchar un poquito con el sueño. Luego, porque los signos no se pierden, ¿no? Sí, como les decía, si uno hace la fogata y dice luz de Cristo, la luz que ilumina las tinieblas, y está un sol resplandeciente, pues pero no se da ese signo, que también es un signo interior, ¿no? Porque la luz de Jesucristo en nosotros va rompiendo las tinieblas del pecado. Igual pienso que una buena forma de que podamos vivir la liturgia a lo mejor este año es ir viendo los distintos signos, ¿no? Ahora por internet y por todas esas cosas uno puede bajar misales, puede bajar un poco la liturgia. Y como que uno irla viendo un poquito, ver, mira, se hace la bendición del fuego, la luz, un poco la bendición del agua, ¿no? La renovación de las promesas bautismales. Todas esas cosas, de cierta forma, si las vamos profundizando un poquito y buscando también información, nos ayuda a vivir con mayor intensidad esos misterios, ¿no? Con la vigilia y con los otros del Triduo Pascual, con las otras celebraciones, el Jueves Santo, el Viernes Santo, ¿no? Si uno se va adentrando, va viendo cómo la liturgia va hablando por sí misma y nos va ayudando a poder celebrar y a profundizar lo que se da un poquito dentro de nosotros. Entonces, pues intentemos quitarnos el sábado de gloria de la mente, ¿okay? Sábado Santo, domingo de resurrección, porque el domingo fue que resucitó Cristo. ¿Okay? El sábado Santo la Iglesia lo que conmemora es el descenso a los infiernos, un poco, ¿no? Y es un día como que de silencio para conmemorar eso, ese descenso a los infiernos. Y ya el domingo de resurrección, pues ese gozo que como buenos cristianos siempre nos adelantamos. Y por eso empezamos a celebrarlo sábado en la noche, ¿no? Pero recordemos que siempre es domingo de resurrección, ¿no? Que no se nos olvide eso, porque como les decía,
Si Jesucristo resucitó sábado, entonces ¿para qué venimos domingo a misa? ¿Para qué celebramos el domingo, no? No tendría sentido. Bien, si no hay nada más, acá. Buenas noches. Me gustó mucho de los signos porque lo que dice Pío XII sobre el signo de la noche y la vela y estar en vela, y lo que dice el Beato, que Jesucristo pues resucita el domingo. Esos signos son tremendos. A mí, yo cuando hablo con personas, pues le digo que la iglesia pues tiene muchos signos. Y por ejemplo, cuando nosotros vamos por una autopista y de repente vamos caminando, ¿qué sucede si no vemos ningún signo que nos guíe por la autopista? Nos vamos a desviar, nos vamos a perder. Y esos signos la iglesia lo tiene bien presente, como por ejemplo el signo el signo del bautisterio, signo el comienzo del cristianismo, la vida nueva. Y mire, el Padre lo tiene por allí, que la gente lo ve. El Padre en ese sentido ya está evangelizando, está diciendo, miren, aquí usted nació de nuevo. Y eso mismo, y me gustó mucho sobre los signos, que me gustó. Así que... Bien, ¿alguien más? Ok, estamos. Bueno, pues podemos hacer un Ave María ahí para pedirle a la Virgen que nos acompañe ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dos avisos antes. El primero es que la semana que viene ni la próxima nos vemos. Nos vemos el 5 de abril, que es miércoles santo, porque la próxima semana son las misiones arquidiocesanas, y la de arriba yo tengo confesiones en la parroquia, porque son las confesiones del decanato. Entonces nos vemos el miércoles santo, que es 5 de abril. Y el segundo aviso es que a los que pidieron el libro, pues ahí llegaron. Ahí están a $20. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso al Padre José Gabriel. Siéntense un momentito. Dios mediante, llamé a ver si la película del Beato Carlos Manuel estaba disponible para verla, pero me dijeron que la iban a presentar en la parroquia Estela Maris. Creo que 2 días, creo que era el 21 o el 28, que coincide con ser los miércoles. Y entonces, pues yo dije, bueno, si tenemos un quórum, rentar una guagua para 20, 25 personas, y nos vamos de aquí a allá, vemos la película y después nos regresamos. Eso es una buena idea. Yo entonces les aviso, esta próxima semana, sí. Espérate, mira, habla. Ay, Dios mío. Que yo he hablado con el cineasta para ver si podíamos presentar en el colegio Beato Carlos Manuel, y él me comentaba que donde sea que la parroquia quisiera que la presentaran, se puede organizar también para que la presenten aquí. Dios. Yo le escribí al productor, pero no estaba en Puerto Rico. Venía mañana, el 15, hoy regresaba. Así que le escribiré, porque si la podemos dar aquí, mejor, ¿verdad? Porque aquí lo que hacemos es que usamos el salón del centro, que caben 60 personas. Si quitamos las mesas, caben 60, 70 personas con airecito acondicionado y con una buena acústica. Se escucha bastante bien. Perdón, también.
También pueden bendecir, los jóvenes pueden dar algunas cositas para que puedan ganarse algo para la jornada, pero tenerla disponible para que la podamos ver. Entonces ya el productor de la película, el Beato Carlos Manuel, pues nos dijo que podíamos, o sea, que habláramos con él cuando llegara. Así que ya llegó. Mañana entonces me comunico con él para ver si en algún momento pues podemos traerla aquí y lo que hacemos, procuraremos que sea o el próximo miércoles o el otro, o sea, o el 21 o el 28, cosa de que el miércoles santo va a ser la próxima presentación, la última de nuestro padre, el 5 de abril, sí, va a ser la próxima charla, la cuarta y última charla, va a ser el 25. Entonces, dentro de las próximas semanas, pues esperamos hacer una presentación de la película del Beato Carlos Manuel. Yo se los avisaré. Sí, espérate, no, tienes que escucharte. Pues que ahí es bien importante que le demos promoción a la película, porque ellos todavía no son dueños de los derechos de la película. Y por eso es que todavía no la pueden vender en CD o para el público, ni presentarla tampoco como que en los cines como tal. Y por eso él hace años está yendo como que por Puerto Rico entero promocionando la película y recaudando fondos. Que por eso el propósito también es como si esto se convirtiera en un cine, porque ellos no tienen los derechos de la película todavía. Eso costó millones y no les pertenece todavía. Por eso es que es bien importante que nosotros le demos promoción también para que la gente pues tenga más acceso. Para que también se pueda presentar con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Por ejemplo, en Teleoro no se puede presentar porque no se ha costeado el film todavía. Entonces, tiene que costearse para que entonces se pueda presentar con cierta libertad, porque ¿verdad? Así que promovemos de una vez la película. Entonces yo me voy a poner en contacto con él para ver si o el próximo miércoles o el 28 pudiésemos nosotros ver la película aquí en nuestra parroquia. ¿Está bien? Un aplauso para ver si les gusta. ¿Les gusta la idea? Pues bien. Me gustan los aplausos para que se vea que están de acuerdo o no. Si no vaya, bueno, pero si están de acuerdo, pues bien. Entonces lo promocionemos porque es un acontecimiento que la película se vea, que veamos la vida de Carlos Manuel en concreto. Porque yo creo que Carlos Manuel, si no vemos, podemos tener el libro, y de hecho el libro está muy bueno, el primer capítulo entero se dedica a hablar sobre la vida del Beato Carlos Manuel y es bien refrescante, por lo menos yo lo encontré bastante refrescante ese capítulo primero del libro. Y eso como que nos pone en una perspectiva bien vivencial de cómo es la vida de Carlos Manuel y cómo pues nosotros pues podemos también alcanzar con lo que conocemos pues la santidad. Y entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que ¿alguien más quiere decir algo? Pues entonces, pendientes a la presentación de la película, y el 5 volvemos a acoger al Padre José Gabriel a que nos dé la última conferencia. Dios los bendiga y nos continuamos en comunicación. ¿Perdón? El libro, sí. Las personas que estén interesadas en comprar el libro, pues pasan aquí con el Padre para comprarlo. Gracias.